fiscalía que sirva. Licenciada, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Jenny. Licenciada, ¿en qué consiste la propuesta que el día de hoy llevaron al Senado de la República y cómo leen ustedes todo este enfrentamiento entre las dos cámaras, según por el llamado fiscal carnal? Mire, nos parece que el tema de la designación del fiscal, pero sobre todo del diseño que debe de tener la institución de la Fiscalía General, no es un asunto menor. Entonces, nos parece que no es una exageración el hecho de que el Congreso esté demandando garantías para cuando menos una discusión amplia respecto de este tema. Claro. Nos da mucho gusto escuchar, y sí debemos de reconocer, que el senador Cordero, independientemente cómo haya sido el proceso de designación de su presidencia a la mesa directiva del Senado, estamos agradecidos que el senador Cordero se haya tomado en serio este tema y nos haya recibido el día de hoy lo que le llamamos el dictamen ciudadano del artículo 102. ¿Qué es lo que hace este dictamen ciudadano? Está tomando en cuenta todas las iniciativas que hay en términos de reforma constitucional del 102 que existen actualmente en el Senado, que es la única Cámara que tiene iniciativas constitucionales presentadas, y está proponiendo el texto que debería de tener para tener el mejor sistema de selección del fiscal general, pero también el mejor diseño que nos garantice que en México se persiga la corrupción de una forma independiente y que no haya ligas entre el presidente y quien debe o pudiera investigarlo. Claro. Licenciada Laida, buenas tardes, le saluda Eli Almanza. Precisamente insistir un poco en qué consiste exactamente su iniciativa, ustedes a su consideración, pues cómo debe de ser este proceso de elección y el perfil de quien pueda ser el fiscal general de la República. Nos enfocamos mucho en lo que son los perfiles, quiere decir que esto no es un tema de estar palomeando requisitos, no es un trámite elegir a un fiscal, no es tener 30 años cumplidos y una cédula profesional. Eso no nos da una persona idónea. Cuando hablamos de perfil, necesitamos una evaluación que sea más cualitativa y que tiene que ver con que la persona sea independiente, pero también parezca independiente, es decir, que tenga y que goce de una percepción de credibilidad y de legitimidad. En ese sentido, estamos pidiéndole al Senado que en el proceso que se haga de hacer en el términos de la selección del fiscal general, haya estas evaluaciones, pero que además se hagan de cara al público, donde nosotros como ciudadanos podamos participar, ver a los candidatos, cuestionar a los candidatos. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Cuando hay abogados que pudieran aspirar a esta Fiscalía General y que tienen clientes que son sumamente poderosos, queremos saber quiénes son esos clientes, porque queremos anticipar cuál es el conflicto de interés que pudiera tener en el futuro. Si este es un abogado, por el contrario, o abogada, que hubiese representado un partido, entonces también se tiene que ventilar en un procedimiento de selección, porque a lo mejor no es una persona idónea, porque podría estar a cargo de la investigación y persecución de delitos de corrupción que llevan a cabo funcionarios o miembros del partido político al cual se afilió, por ejemplo, ¿no? O al cual representó. Entonces, este tipo de cosas nos parece fundamental en el sistema de selección, de cara al público, con perfiles que garanticen independencia y competencia. Pero también estamos planteando aspectos de lo que le llamamos el cuerpo de la Fiscalía, y entre ellos está tener fiscalías internas que sean autónomas para poder investigar algunos delitos que son muy sensibles para la población mexicana en este momento. Por ejemplo, los delitos específicamente de corrupción. Que haya una fiscalía especializada en corrupción, como ya está planteado, pero que sea verdaderamente autónoma y no que tenga la bota de fiscal general encima de esta fiscalía. También la Fiscalía de Investigación de Violaciones Graves de Derechos Humanos y la de Delitos Electorales, que como vimos hace unos meses, cuando hubo una investigación verdaderamente seria o de alto nivel en contra de un funcionario federal sobre un delito electoral, esta investigación fue aplastada, pero no solo eso, sino que el fiscal fue perseguido. No queremos que suceda eso. Y también queremos que haya una investigación sobre corrupción interna y que la PGR que es hoy no se convierta en la Fiscalía nada más por un cambio de nombre, sino que se limpie por completo para que tengamos instituciones creíbles que puedan perseguir la corrupción y los delitos más graves en el país.
Claro, licenciada, hace unos momentos usted comentaba esto que está pasando en la Cámara de Diputados no es menor. ¿No podría ser que aparte de la designación, también la propia reforma o la discusión de la reforma a este artículo pues termine politizándose? Bueno, la discusión del artículo 102 tiene que pasar por los procesos legislativos donde solamente los partidos están representados. Es en sí mismo un proceso político. Lo que creo que es una fortuna es que este tema que nos parecía crucial y que nosotros venimos trabajando desde hace un año, por primera vez está en el centro del debate político y tiene todos los reflectores puestos. ¿Y por qué es importante? Porque estábamos soslayando que para construir verdaderamente un sistema funcional de persecución de la corrupción necesitamos instituciones fuertes que sean independientes. Y es la primera vez que los legisladores están poniendo todo el énfasis en ello. Creo que además hemos logrado como ciudadanos mover ese debate porque el PRI nos anunció muy claramente su agenda legislativa, que era aprobar la ley de la Fiscalía General. ¿Y qué implicaba esto? Era el paso automático del procurador actual a ser fiscal general por 9 años. Eso se paró y eso aplaudimos. Y aplaudimos hoy las palabras del senador Cordero que dice, no nos vamos a volver a equivocar, y así lo dijo. No nos vamos a volver a equivocar porque lo que sucedió en el pasado sí fue una equivocación. Entonces, este es el momento en que podemos darnos el tiempo que sea necesario para discutir a profundidad, pero lo primero que debe de haber es voluntad política para discutir esto a fondo. Y no se trata nada más del paso automático. No se trata nada más de aprobar la iniciativa presidencial que dice que el procurador actual podrá volver a competir como aspirante en igualdad de circunstancias que los demás. Eso no es suficiente. Estamos pidiendo una revisión integral del artículo 102 y por tanto de una Fiscalía General que verdaderamente funcione. Claro. Licenciada, ustedes llevan en esta lucha desde 2014, es decir, ya tiene aproximadamente 3 años. Desde su perspectiva, ¿cuál podría ser la intención del PRI o incluso del gobierno federal de no llevar a cabo esto que usted dice, una revisión integral del artículo 102? Mira, Diana, qué buena pregunta, porque justamente la Fiscalía General es, como lo dice la investigadora Ana Laura Magaloni, es la joya de la corona. Es una cosa que muy difícilmente van a querer dejar ir. ¿Por qué? Porque la burbuja de impunidad que viven los altos funcionarios en este país se debe principalmente a tener instituciones de persecución del crimen sometidas, instituciones de investigación de delitos y de faltas administrativas que están sometidas al Ejecutivo. Cuando eso cambie, ellos están en riesgo, pero también va a cambiar el país. Entonces, obviamente aquí hay beneficios y costos para distintas partes. Yo te diría que si llegáramos a tener una fiscalía autónoma, los ciudadanos vamos a ganar y los políticos corruptos, cuando menos, se van a ver en un grave riesgo. No te puedo decir que se puede meter a la cárcel a todo aquel que haya cometido actos de corrupción, pero como lo vimos el día de ayer, cuando salió toda la investigación extraordinaria en términos de la estafa maestra, que es cómo se desvía el recurso federal en empresas fantasmas para robarse el presupuesto y el impuesto y lo que pagamos los mexicanos. Claro. Esa investigación se pudo hacer porque había órganos independientes, periodistas independientes y la Auditoría Superior de la Federación, que también se ha ganado su prestigio y tiene una autonomía que quisiéramos para otras instituciones. Eso es lo que queremos. Muy bien, licenciada, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar al pendiente de la respuesta que tengan por parte del Senado después de esta reunión que se realizó el día de hoy. Gracias por escucharnos, Diana, y buenas tardes.